Dos. Cambia también lo Amigos, amigas de profundo, Totum cambia Revolutum, el estamos modo esta de mañana nuevamente con un pensar, querido colaborador cambia nuestro y amigo todo del en programa, este Gonzalo Morán. mundo. Cambia el Es, entre otras clima con cosas, los terapeuta años, integrativo, cambia profesor el acreditado pastor su de la International rebaño, Enneagram y así Association, como facilitador de grupos y un largo etcétera. También hablaremos en este programa de su libro. Bienvenido de nuevo, Gonzalo, a este espacio de preguntas y aprendizajes, donde estamos aprendiendo paso a paso, pues la sabiduría del eneagrama. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Sabemos que tienes la agenda muy llena, pero te das tiempo para apoyar este espacio. Los escuchantes también te saludan y te dan gracias. Buenos días, Gonzalo. ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué tal, Salvador? Buenos días. Como siempre, muy contento de estar acá. Sí, sí es cierto que mi agenda está súper apretada y sobre todo antes de fin de año, pero como siempre, yo me hice un tiempito para mis amigos de Totum Revolutum para seguir hablando sobre el enneagrama que siempre hablamos. Así que bueno, muy contento de estar aquí. Gracias, Gonzalo. Pues queremos, como siempre, también agradecerte el apoyo que desde el principio ha tenido el instituto y sobre todo la certificación del Eneagrama que nos ha ido presentando a cada profesional y realmente a través tuyo y de Gema, pues ese agradecimiento y sobre todo que los escuchantes han ido conociendo y aprendiendo la sabiduría del eneagrama. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, queremos que nuestros escuchantes conozcan algún aspecto personal de nuestro invitado. Así que cuéntanos algo de tu vida personal, lo que quieras, tal vez una experiencia de esas que en el momento no se entienden, pero con el paso del tiempo, con el trabajo personal, pues uno se convierte en un aprendizaje importante. Gonzalo, cuéntanos algo de ti. Algo de mí, bueno, de mi currículum ya lo dijiste vos, ¿no? Soy counselor, formado en el enfoque centrado en la persona. Estoy en el Eneagrama hace casi 25 años ya y junto con Gema de la Rosa dirigimos la Escuela Internacional de Eneagrama Aplicado. Y yo me hice conocido en el mundo del Eneagrama porque empecé a escribir el primer blog en español, que es Pobre Niño Pijo, que es el nombre de mi blog y como me pueden encontrar en Instagram, ¿no? Que ya tiene 18 años. Bueno, 18 ya va para 19, ¿no? Y fue el primer blog de Eneagrama en castellano. ¿Y cómo me crucé yo con el Eneagrama? Bueno, fue como de casualidad, entre comillas, porque a veces las casualidades no existen, ¿no? Y son causalidades. Yo estaba ya por graduarme de counselor, de consultor psicológico, y entonces llega a mi bandeja de entrada un correo de una tal asociación SAT, SAT Argentina. Hablando yo, claro, soy de origen argentino, pero vivo en España hace varios años ya, ¿no? Y opero como desde España. Hablando de algo que era el eneagrama. Y yo dije que eso era esto. Yo justo estaba buscando técnicas para mi caja de herramienta como terapeuta, ¿no? Y empecé a investigar, ¿no? Me metí en la página web, vi a Claudio Naranjo, que yo lo había estudiado en la carrera, ¿no? En psicología humanística, y empecé a leer esto de que tenía que ver con psicología de la personalidad, que a mí siempre me había fascinado, y encima esto de los nombres de los pecados capitales que, bueno, uno cuando se mete en el enneagrama ya se da cuenta que no es lo mismo, ¿no? Que son otras cosas. Pero dije, esto es lo mío. Bueno, y entonces fui al taller, un taller de fin de semana, que es como el previo para hacer el SAT, que es un retiro de 10 días que vos haces como con 100 personas, que es lo más poderoso para mí que hay en Enagrama. Y bueno, fue una experiencia bisagra, ¿no? Fue un camino de no retorno y aquí estoy 25 años después, dedicándome a esto, ¿no? Es, Transmitiendo, como yo digo, a mí no me gusta decir ni que me digan maestro ni profesor, eso. Yo soy una persona que le apasiona el eneagrama y que trata de transmitírselo al, al-
a la gente, ¿no? Que está en nuestra escuela, o soy divulgador a través de las redes sociales, de mi blog, ¿no? Pero bueno, Y así tú, que básicamente te la resumen en 5 minutos. eh, Gonzalo, pero siempre tuviste esta vocación de acompañar, ¿fue algo que surgió en el camino? ¿Alguna experiencia especial te ha llevado? Porque todos los que están en la escuela siempre dicen que eres un gran acompañante. Mm. Bueno, eso tiene que ver con lo que estudié, ¿no? Con el counseling que se hace mucho más hincapié que en la parte terapéutica, en la parte de acompañamiento, ¿no? Pero siempre tuve de jovencito esta cosa que me interesaba la gente y los problemas de la gente, ¿no? Y el sentido de para qué viene esta vida. Después fue como que me perdí un poco, me dediqué a hacer una carrera en el mundo corporativo, una carrera exitosa, y cuando estaba en la cúspide de mi carrera, cuando había alcanzado lo que había soñado siempre, dije, pucha, tengo todo con lo que siempre soñé y sin embargo me siento vacío. ¿No? Y ahí empezó mi verdadero camino. Yo aclaro siempre que yo no llegué al eneagrama virgen de desarrollo personal. Yo cuando llegué al eneagrama ya había hecho muchas otras cosas. Por ejemplo, yo empecé en el desarrollo personal alrededor de los 25 años, muy jovencito, y caí ahí por una gran crisis amorosa, pero grande, grande, grande. Y bueno, ahí empecé con el desarrollo personal. Yo igual antes ya venía de años de ser paciente de psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, en el desarrollo personal encontré como otro camino, ¿no? Que es la psicología humanista, la terapia humanista, ¿no? Que aborda al hombre no tanto, justamente, no tanto psicoanálisis, ¿no? Sino más bien ver al ser humano como algo holístico, ¿no? Como que no solamente hay mente, sino que son mentes, emociones, cuerpo y somos seres integrados, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, por compartir, porque todas las vivencias, pues a todos nos impactan y nos ayudan a darle una nueva mirada a nuestras propias experiencias, ¿no? Nos enriquece y nos estimula. Eh, Gonchu, queremos seguir avanzando en el conocimiento del eneagrama y estamos pues en un programa de radio y cada vez se incorporan nuevos escuchantes y no todos han podido seguir los programas anteriores. Mm. Entonces, te propongo que hagamos un breve repaso para poder situarnos en el tema de hoy. Siempre a todos nos conviene recordar nuestros aprendizajes y actualizarnos. Gonzalo, el eneagrama es una sabiduría antigua que tiene como muchas raíces que aún todavía se siguen investigando o se Se siguen siguen conociendo, investigando ¿no? y hay como muchos orígenes. Sí. Este enraizamiento en la sabiduría más antigua de la humanidad hace que no se trate simplemente de una terapia, sino que es mucho más. Gonzalo, háblanos del eneagrama, cómo presentarlo a quienes no han oído hablar nunca de él todavía. Sí, primero aclaro que el enagrama no es una terapia, no, pero sí es una herramienta muy poderosa para usar en contextos terapéuticos y en contextos de acompañamiento, ¿no? Y lo que vos decías de las raíces ancestrales, ¿no? Como que se dice, hubo una investigadora mexicana, una historiadora que escribió un libro muy interesante que se llama ¿De dónde demonios salió el enagrama? ¿No? Y ella estuvo investigando y se pueden rastrear como los primeros indicios del enagrama a la antigua Babilonia, ¿no? Hace como 5.000 años, ¿no? Y los magos babilónicos que no eran magos, sino que eran científicos, no usaban esto como para el secreto de la autorrenovación, ¿no? Que no era ni nada más ni nada menos que el autoconocimiento, ¿no? Y el conocerse a uno mismo, como estaba escrito en el templo de Apolo en Delfos, ¿no? Conocerse a uno mismo es la llave para todo, ¿no? Eso no significa que por conocerse a uno mismo tu vida va a ser un lecho de rosas, ¿no? Pero sí es como que conociéndote a vos mismo
puedes afrontar las situaciones desde otra manera, ¿no? Porque ya sabes de qué pie cojeás. Yo, por ejemplo, yo me doy cuenta hoy, muchas cosas que me van pasando, cómo las afronto ahora, que también es muy diferente de cómo las hubiera afrontado antes de empezar con el desarrollo personal, ¿no? También en mi caso tiene que ver la edad, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? ¿No? Y es impresionante lo poderoso que es el eneagrama en un contexto de autoconocimiento y de desarrollo personal, ¿no? Porque es como que dan el clavo con muchas cosas y mucha gente dice, ay, no, a mí no me gusta el eneagrama porque te encasilla. No, en realidad no es que el eneagrama te encasilla, sino todo lo contrario. Te muestra en la jaula en la que estuviste viviendo toda tu vida, ¿no? Y desde ahí te da una oportunidad para un movimiento, ¿no? Para hacer un movimiento de transformación en tu vida, ¿no? De, más que nada, como yo lo explico siempre, te muestra cuál es tu lado oscuro, ¿no? Como hablaba Jung, hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, va a ser dura la cosa, ¿no? Entonces el enagrama te muestra cuáles son tus miserias y te enseña como a mirarlas a la cara y abrazarlas, ¿no? Y ser compasivo con uno mismo y decir, bueno, sé que están ahí, las abrazo, son parte mía y ahora, bueno, a trabajar para transformar, para ir del camino de la oscuridad a la luz, ¿no? Porque también hay mucha gente que está en el mundo del enagrama, ¿no? Y con el enagrama pasa como con todo cuando se hace popular, ¿no? Hay como toda una corriente que es más comercial y que por lo tanto es más superficial, ¿no? Y que quieren ir directamente a la parte luminosa sin pasar por la oscuridad. No, y así no es el trabajo, ¿no? El trabajo es desde la oscuridad a la luz, como decía mi maestro Claudio Naranjo, para llegar al cielo primero hay que pasar por el infierno. No sé, chicos, Edgar y Salvador, si están de acuerdo. Pues yo completamente de acuerdo en este, sobre todo porque lo has definido muy bien como un proceso, ¿no? En realidad, Mm. conocer el enneagrama es iniciarse en un proceso que no va a ser fácil, pero creo que una de las cosas en la cuales siempre insistes tú, tanto como Gema, es que requiere una decisión, una voluntad, porque necesita mucho compromiso, ¿no? Háblanos un poco en ese sentido de la gente que puede estar pues todavía indecisa. ¿Para qué sirve, ¿no? En realidad, no es para solucionar un tema, es en realidad podríamos decir, para Exactamente. solucionar, para darte un camino. Exactamente, como vos dijiste, es un proceso, no es algo que te va a servir puntual para un problema que vos decís, ay, estoy a punto de separarme y voy a usar el enagrama. No, el enagrama es un proceso, el enagrama es un camino, ¿no? Todos los que estamos en el camino estamos comprometidos, ¿no? Y justamente, como bien dijiste, Edgar, eh, es un camino que requiere mucho compromiso, pero el compromiso con vos mismo, ¿no? El compromiso de estar dispuesto a mirar a tu sombra a la cara, ¿no? Como decía Fritz Perls, a tu caca a la cara, ¿no? Y saber que está ahí. Y justamente el proceso este de aceptar esta parte oscura que está en vos es lo que te va a llevar a la transformación y a la luz, porque hasta que no aceptemos esta cosa que tenemos, tanto una cara luminosa como una oscura, hasta que no aceptemos nuestra oscuridad, porque hay mucha gente que vive todo el tiempo negando su parte oscura, ¿no? Y justamente el camino no pasa por negarla, sino que pasa por aceptarla y abrazarla, ¿no? Y a partir de eso empezar a caminar. Pero como yo digo, el camino para el enagrama, con el enagrama no es para cualquiera, ¿no? Porque requiere de este compromiso, ¿no? De compromiso con uno mismo o si lo haces en grupo con tus compañeros de camino también. No para llegar a esta transformación, pero es muy poderoso, ¿no?
Mm. Cosa, porque aparte es como un mapa de la personalidad como muy, muy vasto, ¿no? Muy amplio. ¿No? Y que suele dar en la tecla, aunque es cierto que quizás al principio es difícil identificarse, ¿no? Pero ya cuando te empezás a meter y te empezás a autoobservar, que eso es lo importante, ¿no? La autoobservación, ¿no? Ver cómo en realidad te comportás y sobre todo ver esa energía interna, esa energía vital que te motiva y por qué y para qué haces las cosas que haces, ¿no? Como yo le digo a la gente y le pregunto a la audiencia, ¿no les pasa que, aunque sea por más terapia que hagan, siempre tropiezan con la misma piedra una y otra vez? No, bueno, el eneagrama tiene respuesta para eso, no porque es algo como muy interno, ¿no? Que es nuestro eneatipo. El eneatipo es como, así se llama el carácter eneagramático o la personalidad eneagramática en el contexto del eneagrama, ¿no? Pero entonces, por eso, rescato como dos palabras acá que son proceso y compromiso, Ujú. ¿no? Por ahí va la cosa. En esta sociedad tan materializada, tan a veces dirigida al rendimiento, a sacar el mayor rendimiento posible, todo el mundo quiere, digamos, un resultado inmediato, ¿no? Podríamos decir que el eneagrama, al ser un proceso, es más bien un proceso para la vida que en realidad no podemos decir que sirve concretamente para algo, sino más bien sirve para vivir. Para vivir, sí, 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 exactamente, porque como te dije, es un camino, ¿no? Es algo que vos lo incorporás en tu vida y sobre todo el verdadero trabajo con el enagrama se ve en el día a día, ¿no? Y en el día a día y rodeado de gente, ¿viste? No como hacían antes los padres del desierto, que se aislaban y en la meditación así, no, no, el verdadero trabajo es convivir con gente todos los días que al fin y al cabo son los que nos suelen despertar nuestro bicho, ¿no? A nuestro lado oscuro, ¿no? Entonces por eso es un trabajo cotidiano con el eneagrama, un trabajo de todos los días, ¿no? Yo digo de todos los días y para toda la vida. Como yo digo, el trabajo con el eneagrama se acaba cuando nos sacan con las patas para adelante, ¿no? Como digo, como se dice en Argentina. Muy bien, Gonzalo. Pues entramos, si quieres, en algo que va a ser muy interesante para los escuchantes. Para alguien que se acerca al eneagrama, lo importante es descubrir a qué se refiere o qué se entiende realmente por un eneatipo, ¿no? ¿Cómo podemos comprender mejor los eneatipos? Explícanos con todo detalle, como para un novato, qué es un eneatipo. Bueno, un eneatipo, como comenté antes, sería como llamamos a la personalidad en el eneagrama, ¿no? Según el eneagrama hay 9 eneatipos o 9 tipos de personalidad, que en realidad es más complejo, ¿no? Y cada uno de este tipo de personalidad tiene como dos distorsiones, ¿no? Una distorsión emocional a la que llamamos pasión y que es como una fuerza motivadora, ¿no? Como una energía vital que está muy dentro y que nos impulsa a hacer las cosas. Y también una distorsión cognitiva que es como, que se llama fijación, que es como si nos pusiéramos gafas de distintos colores y nos distorsionan la visión del mundo. Entonces, cuando estas dos distorsiones, la pasión y la fijación, se combinan, forman el núcleo de nuestra personalidad eneagramática o eneatipo, ¿no? Hay gente que para cortar dice tipo, pero en realidad el nombre es eneatipo de eneagrama, y justamente enea en griego significa 9, ¿no? Y grama dibujos, y ese es el significado del eneagrama, dibujo de 9 puntas, ¿no? Y cada uno de estos 9 tipos de personalidad o enetipos están definidos por una pasión dominante y por una fijación cognitiva
que sustenta esta pasión dominante, ¿no? Como que la refuerza con su visión del mundo para hacerle ver a la persona que no está equivocada y que el mundo es así como ellos lo ven, ¿no? Pero fíjate que hay 9 tipos de personas, cada una pensando que el mundo es como ellos lo ven y no como lo ven los demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es, resumido en 2 palabras, lo que sería el eneatipo, ¿no? Y los eneatipos están numerados del 1 al 9. Más que nada, para no crear como sesgos, no a la hora de la identificación. El identificarlos con números, ¿no? Claudio Naranjo fue el que le puso estos números, es como más aséptico, ¿no? Porque el eneagrama este más comercial puso nombres como que yo, el buscador de estatus, el perfeccionista, el ayudador, ¿no? Pero yo creo que esos nombres no le hacen nada bien al eneagrama, ¿no? Entonces yo prefiero lo de los números. Bueno, yo igual, en nuestra escuela solemos llamarlo más por las pasiones, ¿no? Por el nombre de las pasiones, que, bueno, voy a decirlas rápido para la gente que recién se suma, ¿no? Si vamos arriba de todo en el enagrama está el eneatipo 9, cuya pasión es la pereza, aunque yo prefiero llamarlo indolencia o asidia, porque tiene más que ver con la pasión. Luego tenemos el eneatipo 1, que es la ira, y nos vamos moviendo ahora en sentido de las agujas del reloj, pero que es una ira reprimida. Luego tenemos el eneatipo 2, que es el orgullo, el eneatipo 3, que es la vanidad, el eneatipo 4, que es la envidia, y ya estamos como abajo del diagrama, el eneatipo 5, que es la avaricia, y ahora estamos doblando hacia la izquierda, el eneatipo 6, cuya pasión es el miedo, el eneatipo 7, que es la gula, el eneatipo 8, que es la lujuria, y volvemos al eneatipo 9, ¿no? Porque es como un círculo, ese mandala está dentro de un círculo que nos muestra la totalidad, ¿no? Y todos los eneatipos como que están relacionados entre sí. Gonzalo, ser o estar en un eneatipo. Ese es quizás uno de los posibles peligros, a veces puede ser el que se tome los eneatipos como etiquetar a las personas, ¿no? Y creo que está muy lejos de esa mirada. Exactamente, no, porque si no hacemos el trabajo, ¿no? El enegrama queda en una herramienta de tipificación y no es para eso, no es una herramienta de tipificación, es una herramienta de transformación, ¿no? Pero sí es cierto que es parte del proceso que generalmente al principio hay como una sobreidentificación con tu tipo. Pues eso lo hemos pasado todos, ¿no? Al principio, cuando uno empieza a meterse acá, como que se sobreidentifican con su tipo. Pero está bien porque al sobreidentificarte podés ver todos los aspectos que vos tenés en tu tipo. Y ya después el tema es empezar a separarse, ¿no? Empezar a limar esa sobreidentificación. Es como una experiencia, lo digo por mí, es como Sí, una vos que primera sabés. experiencia el darse cuenta que uno tiene un poquito de todo, ¿no? Cuando Exactamente. uno recién empieza. Sí, todos tenemos de las 9 pasiones, pero hay una pasión que se nos fijó, ¿no? Hay una pasión que se hizo más grande que las otras por determinadas circunstancias que tuvimos en la infancia, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra pasión dominante, aunque eso no quita que vos tengas cosas de las demás pasiones o de los demás eneatipos, ¿no? Bueno, y en ese sentido, pues entraremos más adelante a ver cómo, pues, no es tan claro, ¿no? El descubrir, el trabajar, por eso también el trabajo de autoconocimiento, el poder llegar a descubrir realmente cuál es nuestro genotipo. Pero antes Exactamente, que a de... veces es un trabajo arduo, ¿no? Yo Algo. hasta encontrar el mío, pues pasé por otros 2 eneatipos antes. Pues yo creo que si más o menos tenemos claro que el eneatipo es un poco la personalidad que cada uno desarrolla, que es como decías, es la forma como vivimos esa pasión, como vivimos esa fijación, que es probablemente de las experiencias de nuestra niñez. Háblanos ahora del eneatipo 5, ya que los anteriores, nuestros escuchantes los pueden recuperar Los eh, pueden ver en en los programas podcasts anteriores que hemos hecho. Tenemos anteriores. varios programas dedicados a cada uno de los eneatipos.
Así que hoy entramos al eneatipo 5. Defínenos sus características y especialmente su tarea, ¿no? Sí, bueno, el eneatipo 5 es uno de los tres eneatipos mentales, ¿no? Que son los que están en la parte izquierda del eneagrama, ¿no? El 5 está junto con el 6 y el 7 y se podría decir que es el más mental de los caracteres mentales, ¿no? Y justamente su pasión dominante es la avaricia, pero en el eneagrama, ¿no? El significado de estas palabras, de estos pecados o de estos vicios malvados, como los llamaban los padres del desierto, tienen otro significado, ¿no? No significa que los cinco sean todos amarretes ni avaros, sino Tacaños. tacaños, sí, sino que la avaricia tiene otro significado en el eneagrama, es una avaricia de sí mismos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la gente del eneatipo 5? Ellos ya desde chiquitos sienten que vinieron a este mundo, ¿no? Y sienten al mundo como un lugar invasivo que se los quiere engullir, ¿no? Y que ellos vinieron a este mundo con muy poco, ¿no? Con muy poca energía, con muy pocas emociones, con muy pocos recursos, ¿no? Entonces es como que eso poco que ellos tienen que protegerlos. Entonces es como que es una avaricia de sí mismos, ¿no? El eneatipo 5 es el carácter más retentivo del eneagrama. Hay esta cosa de acumular, pero a lo mejor no tanto acumular bienes, que también puede ser, o acumular cosas, sino sobre todo acumular conocimientos, ¿no? El conocimiento es muy importante para el eneatipo 5, pero parte de la base en que como el eneatipo 5 necesita observar y comprender el mundo para saber cómo actuar. Es decir, no le sale espontáneamente actuar, es un carácter que no es nada espontáneo, ¿no? Es como que necesita entender cómo funciona el mundo, necesita entender cómo funcionan las cosas, necesita entender cómo funcionan las personas. Entonces, ¿qué pasa? Para tener esta observación panorámica del mundo, se aíslan. ¿No? Entonces hay como un aislamiento que no necesariamente puede ser físico, pero es más que nada un aislamiento emocional, ¿no? Es un aislamiento de separarse de la gente, ¿no? Es un aislamiento de construir muros alrededor de ellos para que no lo invadan la gente, ¿no? El eneatipo 5 es muy sensible a la invasión de la gente, ¿no? Entonces tienen esta cosa de aislarse y también aíslan sus otros dos centros, ¿no? Es como que en el eneatipo 5, ¿no? La mente está hiperdesarrollada en detrimento de las emociones y de la acción. ¿No? Entonces, bueno, eso es básicamente el eneatipo 5. El eneatipo 5 se siente como un animal que tendría que llevar un caparazón, como si fuera una tortuga o como si fuera un caracol, pero que no tienen el caparazón. ¿No? Esa es la sensación que siente el 5, que son como un caracol, pero sin caparazón, que cualquier cosa los puede lastimar y los puede herir, entonces es mejor refugiarse, ¿no? Estar en un refugio seguro y no interactuar con los otros animales para que no se los terminen comiendo. Así, básicamente, ahí te expliqué el eneatipo 5 que podría estar hablando horas, ¿no? Pero bueno, el tiempo es tirano pero básicamente se entiende ahí cómo funciona, ¿no? Entonces, al público, acuérdense que no es una avaricia de tacañería, ¿no? Sino que pasa por otra cosa, pasa por esta sensación de escasez y de pobreza interna, ¿no? Esta es una avaricia de sí mismos, de no darse a los demás, porque yo tengo muy pocos recursos y sobre todo si pido a los demás, en un futuro voy a tener que devolver, ¿no? Entonces también esto hace que la gente del eneatipo 5 sea súper autosuficiente y súper autónomos, ¿no? No quieren depender de nadie justamente para no tener que dar después. Es como si estuvieses definiendo por, digamos, por de alguna manera caricaturizar, y ahora entiendo por qué se le suele llamar el investigador o el observador, ¿no? Sí, bueno, a ver, aclaremos esto. La pasión del conocimiento puede estar en muchos tipos. Por ejemplo, vos nos conocés a Gemma y a mí, a los dos nos encanta el conocimiento y sin embargo ninguno de los dos es eneatipo 5, ¿no? Y de hecho ni siquiera somos de los eneatipos mentales, ¿no? Pero
¿Qué pasa? En el 5 la diferencia del resto de los eneatipos que les puede gustar el conocimiento es que para ellos es cuestión de vida o muerte, ¿no? Porque ese conocimiento es el que les va a enseñar cómo funciona el mundo y así evitar que el mundo se los engulla, ¿no? Acordate de esto, que el 5 ve el mundo, ¿no? Como una gran boga que se los quiere comer, ¿no? Como una cosa invasiva, ¿no? ¿Cuál sería el trabajo, cuál sería la tarea que tiene como meta este eneatipo? Porque quizás sea interesante comentarles a los escuchantes, ¿no? Que una cosa es cuando uno se descubre en el estado en el que está, y una cosa es, y otro muy distinto es cuál sería su tarea o su estado después de trabajarse, ¿no? Claro, y la virtud para el tipo 5 no, las virtudes son como los antídotos. Sería la generosidad, ¿no? Ser generosos, pero el ser generosos no solo pasa por dar cosas, ¿no? Sino que en el tipo 5 pasa más por darse a sí mismo, no por darse a los demás, por brindarse a los demás, por integrarse en el mundo, por aceptar que son parte de un mundo, de una sociedad, con otras personas, no, y que interactuar con otras personas no es la muerte, ¿no? Que la gente no está ahí esperando para sacarle cosas, ¿no? Y también, bueno, ver que como buenos seres humanos tienen todo el potencial dentro de sí, que ellos no vinieron a este mundo con menos recursos. Eso fue una ilusión infantil, ¿no? De cuando eran chicos. Entonces, y también esta cosa de integrar las emociones y la acción, ¿no? Que es lo que te decía. El enatipo 5 es súper mental, ¿no? Es el más mental de los mentales, pero siempre en detrimento del centro emocional y del centro corporal, ¿no? Entonces también un gran trabajo es integrar estos dos centros, ¿no? Integrar las emociones y los sentimientos e integrar la parte física, pero sobre todo porque hay 5 que son deportistas, ¿no? Entonces integran la parte, o bailarines, ¿no? Integran la parte física. Pero lo que tienen que integrar de la parte física es la acción, el tomar acción. Al tipo 5 le cuesta mucho tomar acción porque analiza tanto, ¿no? Que no se siente preparado nunca para tomar acción, porque siempre piensan que le falta algo, que le falta saber algo, que les falta entender algo para tener el cuadro completo, ¿no? Entonces por ahí pasa el trabajo del eneatipo 5 a grosso modo. Ujú. El eneatipo 5 tendría que espontáneamente lo que más le cuesta entonces es darse. Darse, brindarse a sí mismo, ¿no? Y Brindarse entonces a otro, justamente compartirse, le daría ¿no? terror, le da miedo esto porque en un estado, digamos, no trabajado, pero digamos, el final o por lo menos el avance de su camino es lograr experimentar, vivir y ganar Experimentar confianza. la conexión con el otro, la Mm. conexión y la confianza con el otro, ¿no? Y ser una persona que se brinda, una persona generosa, una persona cálida, ¿no? Los 5 suelen ser muy fríos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque les falta este entrenamiento en el sentimiento que tenemos, que tienen otros eneatipos. Por que quede algo más visual para los escuchantes, como estamos en la radio, ¿se te pasa por la mente algún ejemplo de persona para poder ver, digo, algún personaje conocido medianamente, que Mira, sea un cinco? justo estoy escribiendo mi segundo libro y justo este fin de semana estuve con el capítulo del 5, ¿no? Y estoy poniendo un ejemplo, ¿no? En cada uno de las pasiones. Y el que elegí como 5 es Alan Turing. Yo no sé si lo conocen. Alan Turing fue un científico, un matemático, ¿no? Que alrededor de la Segunda Guerra Mundial descifró un código que era el código Enigma, ¿no? En la Segunda Guerra, ¿no? Él era El, inglés, ¿no? el Y Morse, el que descifró el Morse. no, 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 otro código.
pero todas sus características, ¿no? Son de un enatipo 5, ¿no? El aislamiento, el estar en su cabeza, el no darse con otra gente, ¿no? Pero y hacer de esto del conocimiento, ¿no? Un Dios. Y otro ejemplo sería la escritora y poetisa estadounidense Emily Dickinson, ¿no? Que fue una escritora que vivió encerrada en su casa todo el tiempo, lo cual no impidió que escribiera y publicara sus obras, ¿no? Pero ella no se daba con el resto de la humanidad, ¿no? Le venían a buscar sus libros ahí, ¿no? Y vivió toda la vida dentro de su casa. Ahí podemos ver como las dos facetas, ¿no? Importantes del 5: el aislamiento por un lado con Emily Dickinson y esta cosa de hacer del conocimiento un dios como con Alan Turing, ¿no? Muy bien, muy buen ejemplo. Gonzalo, entonces, dinos cuáles serían las relaciones entre los fenotipos, que sería un poco también lo que hoy queríamos comprender un poco más, ¿no? Porque claro, normalmente estamos todos en interacción, cuesta llegar a reconocerse. Yo recuerdo en mi experiencia también, pues me negaba a ser el eneatipo que soy, que quería escogerlo, etcétera, etcétera, las Mm, fases por las que uno pasa, ¿no? claro. Entonces, un poco háblanos de la relación entre los eneatipos, además porque todo está conectado, ¿no? Exactamente. Bueno, como siempre decimos con Gema, el eneagrama no es una cosa estática, ¿no? No es que estás encajado en ese tipo de personalidad, ¿no? Sino que es algo que es dinámico, ¿no? Si uno mira el mandala del eneagrama, vamos a ver que cada eneatipo está conectado por unas flechas, ¿no? Y las flechas son por una flecha con otros dos eneatipos, ¿no? Y las flechas son muy importantes en el camino de transformación, ¿no? Porque nos dan acceso a un acceso fácil a otros dos eneatipos, ¿no? Y esto es riquísimo para el trabajo interior. Y en el caso del eneatipo 5, Perdona, Gonzalo, para que los escuchantes puedan comprender mejor, el que le brinde acceso, ¿qué quiere decir exactamente? ¿No? Cuando dices que que se... uno puede tomar cualidades, tanto para bien o para mal, de esos dos eneatipos a los que tiene fácil acceso. Y bueno, entonces eso hace que el eneagrama sea dinámico, ¿no? Porque vamos a tomar el 5 que es el que estamos hablando hoy. Entonces, el 5 no es que se queda estancado en el 5, se mueve también hacia los dos que está conectado, que son en este caso el eneatipo 8 y el eneatipo 2, que son el orgullo y la lujuria. Y yo justamente antes, cuando ustedes me preguntaron de cómo sería la sanación del eneatipo 5, ¿no? Yo les dije que tenían que integrar sentimiento y acción. Y justamente las dos flechas del eneatipo 5, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. El eneatipo 5 tiene flechas. Esto es lo que le decimos siempre, ¿no? Que el eneagrama no es una figura, no es algo estático, ¿no? Es algo que está en perpetuo movimiento. Y si nosotros miramos detenidamente el mandala, vamos a ver que cada eneatipo, cada pasión está conectada por unas líneas a las que en el eneagrama llamamos flechas, con otros dos eneatipos que son a los que tiene más fácil acceso. ¿Qué significa esto de tener más fácil acceso? Es que son a los dos eneatipos, ¿no? De los que podemos tomar cualidades, tanto en negativo como en positivo. Entonces, si tomamos el ejemplo que tenemos hoy del eneatipo 5 de la avaricia y vemos en el diagrama, no tiene una flecha al eneatipo 8 y una flecha al eneatipo 7, ¿no? Entonces eso significa que el 5 puede como moverse a la casita del 7 y a la casita del 5, ¿no? Que puede ser en periodos de estrés o en periodos para tomar cosas buenas, ¿no? Porque como te digo, puede tomar tanto cualidades buenas como cualidades malas, ¿no? Entonces el 5 tiene cosas también del 8 y del 7.
¿no? Que son los que se mueven en su flecha. Y el ¿No? Y 5, esto es importante para el camino de transformación, para no quedarse estancado, ¿no? Porque también el tomar cosas de los dos eneatipos que nos conectan con la flecha nos ayuda a nuestra transformación personal y nos ayuda a nuestro camino para ir al antídoto, ¿no? Que es la virtud. o sea, Perdón que te interrumpí. son como recursos. Son recursos, exactamente, son recursos que podemos adquirir para hacer como más elástica nuestra personalidad, ¿no? Para tener otros aspectos, para no quedarnos fijos y cristalizados en nuestro eneatipo, ¿no? Teniendo en cuenta, Gonzalo, supongo que es así, pero de todos modos te lo preguntamos, una persona que medianamente ha evolucionado, que medianamente se ha preocupado por desarrollarse, aunque no conozca el eneagrama, aunque no haya entrado en ningún camino terapéutico, puede de alguna forma evolucionar. Puede llegar el momento en que puede ser dado su grado de desarrollo, confundirse con otro eneatipo, ser tomado por otro eneatipo porque desarrolla una forma, pero que su esencia es de un eneatipo que quizás lo tiene más Más encaminado. oculto, Ujú. claro. Sí, 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 sí. Bueno, esto pasa cotidianamente, ¿no? La mala identificación por parte propia y sobre todo por parte de los demás. Porque muchas veces, como antes hablábamos de la pasión y la fijación, ¿no? Como la pasión y la fijación es algo tan oculto, ¿no? A veces es muy difícil ver. ¿No? Entonces hay veces que la gente se confunde y está mal esto de tipificar por comportamientos o por conductas, porque muchos eneatipos comparten conductas y comportamientos. No, no hay conductas y comportamientos que son comunes a varias personalidades, ¿no? Entonces, como yo digo, siempre hay que ir al núcleo, hay que ir al tuétano de la cuestión. Esto es como, la personalidad enagramática es como las matrioshkas, ¿viste esas muñequitas rusas que las vas sacando y que siempre hay una muñequita más chica? Bueno, el núcleo de la personalidad enneagramática, el núcleo del eneatipo es esa muñequita más chiquita que está ahí al fondo de todo. Y entonces es difícil llegar a a esa esencia, ¿no? A ver, es difícil, pero no imposible y se logra con mucha, primero, como te dije, autoobservación y con mucho trabajo personal, ¿no? Pero una vez que llegaste ahí empieza el camino de transformación, ¿no? ¿Y cómo se da Pero entonces? no es el mismo camino de transformación porque cada eneatipo tiene su propia virtud, su propio antídoto. Entonces, no es el mismo camino de transformación para un 5, ¿no? Que tiene que recuperar, que contactar con la generosidad, ¿no? Que para un 8 que tiene... Gonzalo, muchas gracias por todo lo que nos has compartido, por aclararnos mejor lo que es la sabiduría del eneagrama. Queremos dedicarte esta canción como señal de agradecimiento y todo lo Gracias. que compartas. Háblanos ahora sobre la formación en Enneagrama, la certificación en Enneagrama aplicado, pero también háblanos de tu libro y recomiéndalos a nuestros escuchantes, lo que pueden encontrar en él, lo que se pueden divertir, porque también es muy ameno, y especialmente cómo poder adquirirlo. Perfecto. Bueno, les recomiendo mi libro que está disponible en Amazon. Se llama Bajas Pasiones, los 27 subtipos del eneagrama a través de la cultura pop. Y entonces es dinámico, ¿no? Porque hablo del eneagrama haciendo un paralelismo, ¿no? Con series, con películas. Hay más de 500 personajes que yo muestro como ejemplos, ¿no? Así que
que es un libro que lo pueden leer tanto como gente que ya sabe de eneagrama como principiantes. Yo tengo gente que no sabía nada de eneagrama y que han tenido gente que se lo regalaron y que en la forma que está escrito, ¿no? Es como, es fácil para entender. Y igualmente, como les comenté, chicos, ya estoy escribiendo mi segundo libro, que ese va a estar más orientado a las pasiones, ¿no? A los eneatipos y para gente que recién empieza. Y en cuanto a la escuela, con Gema de la Rosa dirigimos la Escuela Internacional en Eneagrama Aplicado, que es la única escuela en España que tiene el reconocimiento de la acreditación de la IEA, ¿no? Que es la Asociación Internacional de Eneagrama como escuela acreditada, y ahí tenemos la certificación internacional en Eneagrama Aplicado, en donde hacemos todo un programa con 3 ciclos que vos hiciste, Edgar, donde primero vemos el eneagrama en el ciclo 1 desde sus bases hasta lo más avanzado, luego en el ciclo 2 vemos las diferentes aplicaciones del eneagrama en las distintas disciplinas y finalmente en el ciclo 3 hay como una profundización interna del eneagrama, ¿no? Y para escribirnos, bueno, aquí les dejamos el correo electrónico. Ahora vamos a empezar el próximo grupo, lo empezamos ciclo 1. Lo empezamos en febrero, ¿no? Y después ahora empezamos en enero ya un máster que vamos a alargar para gente que se quiera profesionalizar en el eneagrama. Así que los que quieran saber más, ya saben, febrero se anotan en el ciclo 1. Y los que ya saben de eneagrama y lo quieren profesionalizar, se anotan en enero en el P3. Así que tenemos para todos los gustos. Muy recomendable para todos nuestros escuchantes, para todos aquellos incluso también que quieran entrar ya en una formación más a fondo, más profunda. Y quizás algo que no ha dicho Gonzalo, que además la formación va acompañada de grupos y de distintos Mm. recursos De para mentoría, de grupo de trabajo, un grupo de WhatsApp de apoyo, sí, hay varias cosas. Gracias por recordarme que... es un aspecto muy importante porque es un proceso, ¿no? Y necesitas Mm. como muchos recursos, muchas formas, y yo creo que vosotros ofrecéis todo lo mejor para que la persona se meta en el proceso. Muchas gracias, Sí, Gonzalo, gracias. Lo que por... tratamos de generar nuestra tribu, como nosotros decimos, ¿no? Nuestra tribu EIA. Muchas gracias, Gonzalo, por esta tertulia, por compartir con nuestros escuchantes. Ya vosotros sois parte de esta comunidad también de Todo Cambia, que ya hemos cumplido pues nuestro programa 200 y te agradecemos de corazón Wow. y te dejamos pues para que te despidas de la audiencia, esperando tenerte muy pronto nuevamente. Bueno, Salvador y Edgar, muchísimas gracias por invitarme, como siempre, al final puedo encajar la agenda y a la audiencia, bueno, como siempre, gracias por escucharme y los espero junto con Gema en la Escuela Internacional de Eneagrama Aplicado, así que los quiero ver ahí para los que quieren saber más de Eneagrama. Un abrazo para todos. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño.